Bienvenidos. Hoy les vamos a hablar sobre el poder y el liderazgo en la negociación. La negociación es inherente a la naturaleza humana. Negociamos todos los días y en todo momento con las demás personas. El poder y el liderazgo son atributos esenciales de los negociadores y es por ello que deben ser entendidos con claridad. Aquí explicamos el poder y el liderazgo como parte del mapa conceptual de la negociación MCN, que es la esencia o el núcleo del contenido del libro Gerencia, Planeación y Estrategia de mi autoría. El MSN es un modelo conceptual para entender cómo es el proceso de la negociación y aprender a planificarla. Por tanto, uno de los elementos esenciales del mapa conceptual de la negociación es el poder y otro es el liderazgo, y es lo que vamos a explicar. Pero antes de ello, nosotros vamos a dar un vistazo general al mapa conceptual de la negociación o MSN para poder entender el resto, los dos conceptos que vamos a hablar. Existen ya videos más completos y más extensos que explican el mapa conceptual de la negociación, pues como se puede ver aquí es un poquito más extenso y más complejo, pero lo explicamos en términos generales. Nos dice que la negociación se da cuando personas con intereses comunes y contrapuestos se buscan un acuerdo convirtiéndose en negociadores. Pero los negociadores tienen unos atributos especiales como son el liderazgo, el poder, los intereses, la información que los caracterizan. Nosotros vamos a explicar acá dos elementos esenciales como son el poder y el liderazgo. El poder incluso se puede basar en ser coercitivo, en la recompensa, en la información, en el legítimo, el de los expertos, carismático, de planificación de relaciones, etcétera, pero esto lo vamos a explicar más adelante. Los negociadores llevan a cabo la negociación, la cual se desarrolla en un ambiente o en un espacio físico primero, después o simultáneamente en un ambiente o espacio virtual y con un estilo personal de los negociadores, para generar una discusión basada en posiciones y en intereses, y luego se hace una negociación basada en uno de los diferentes métodos para llegar a un acuerdo y después una renegociación. En términos generales, este es el mapa conceptual de la negociación, pero si desean profundizar en él, como lo dije, pueden visualizar otros videos más extensos al respecto. Aquí nos interesa el concepto del poder en la negociación. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad para controlar e influenciar el comportamiento de otras personas, así como la capacidad para direccionar el camino y el resultado de los eventos o de los hechos. El poder se refiere en términos generales a la capacidad de A para influenciar el comportamiento de B, de modo que B actúe de acuerdo a lo que A desee. Es importante entender que hay muchas formas de poder y esto es lo que nos involucra acá y que el poder es un elemento esencial de la vida y también en este caso de la negociación. A veces el poder se ejerce sobre otras personas y ellas lo aceptan pero no voluntariamente y a veces lo aceptan voluntariamente pero de todo modo con el poder logramos que otros hagan cosas. Es así como el poder puede usarse a través de tres elementos importantes. Ellos son, primero, la influencia, segundo, la autoridad y tercero, la soberanía. ¿Qué es la influencia? Una manera de usar el poder es el poder para cambiar o afectar a algo o a alguien en lo que hace o en su manera de pensar. Entonces nosotros por eso decimos que influimos en los demás cuando podemos afectar su comportamiento, afectarlos en la manera de lo que hacen o de lo que piensan. Otro elemento esencial del poder o otra manera de usar el poder es con la autoridad. Ya esto es más legítimo, es el poder para dar órdenes, a tomar decisiones y tiene legitimidad o es asignado de manera formal a una persona o un grupo conforme a las leyes o las reglas. Por eso decimos que, por decir algo, la policía es una autoridad, existen las autoridades económicas, etcétera, porque legítimamente están autorizados para ejercer el poder sobre determinado tema. Y otra forma de poder que es más grande y más amplia es la soberanía, que es el más alto ejercicio del poder político sobre el cual no hay un nivel superior. Por ejemplo, el gobierno en nuestro país
es soberano porque ejerce poder sobre todos nosotros y por encima de ese gobierno no hay alguien que le dé órdenes, no hay alguien que ejerza un poder sobre él directamente. Entonces, el poder puede usarse a través de la influencia, a través de la autoridad o a través de la soberanía. ¿Cuáles son las fuentes del poder? Nos preguntaríamos. Entonces, es muy importante entender de dónde puede provenir el poder. Puede provenir de la posición, o sea, del hecho de que yo sea un superior, entonces un superior jerárquico, pues tengo poder sobre mis subordinados o las personas que están en un nivel inferior al mío. Es como, así como un general tiene poder sobre sus subalternos, los soldados o los tenientes, subtenientes, es por la posición. También tenemos poder por la otra fuente que nos da poder son las conexiones sociales. Las relaciones sociales, tener buenas relaciones sociales da poder. Si somos expertos en un tema, la experticia o nuestra habilidad nos da poder. Los médicos tienen poder, los expertos en tecnología tienen poder y así sucesivamente la persona experta en cada tema utiliza ese tema o esos conocimientos para tener poder. La información da poder. Una de las formas más importantes de poder hoy en el universo en el planeta es la información. Con la información nosotros podemos ejercer el poder. También están las características humanas o las características de cada ser humano. Hay personas que tienen carisma, tienen habilidades de convicción, entonces son de sus características personales nace su poder. Y otra manera de ejercer el poder es el control de los recursos. Casi se podría decir que es el poder económico. Si soy dueño de las cosas, pues puedo ejercer sobre ellas poder y sobre otras personas. Y con esos elementos, con esas fuentes de poder, yo creo dependencia de los demás. Y si los demás dependen de mí, yo puedo ejercer poder sobre ellos, afectar su comportamiento. Es así como aquí en la parte inferior dice que la dependencia es la clave del poder, y es cierto. Si alguien o algo dependen de mí, es porque yo tengo poder sobre ese algo o algo. Aquí, como lo mencionamos para el caso de la negociación, hay varias formas de poder. De hecho, existen muchas formas de poder, pero yo voy a citar aquí las formas más importantes de poder. Están unas formas que son formales, ¿sí? Por ejemplo, el poder coercitivo. El poder coercitivo es el poder que nosotros hacemos cuando ejercemos la fuerza, el poder de la fuerza sobre otros. Pues no necesariamente la fuerza física, puede ser el poder militar, pero también puede ser el poder económico. Entonces, cuando uno tiene la fuerza para dominar a otros ejerciendo dicha fuerza, pues uno puede utilizar el poder coercitivo. Obviamente, cuando se genera poder coercitivo, pues los que reciben son afectados por ese poder a la fuerza, pues siempre se oponen resistencia. Otro poder es el poder de la recompensa. Si yo pues tengo la habilidad para pagarle a alguien algo o darle un reconocimiento, darle algún beneficio a cambio de, yo tengo poder sobre ese algo o alguien, sobre esa persona. Y está el poder legítimo. El poder legítimo es el poder formal, el que me dan las normas. Si yo soy el jefe de una área de mi empresa, pues tengo poder legítimo sobre mis subordinados y ellos tienen que respetar mi decisión en ese aspecto laboral. Y esta forma de poder de recompensa, de poder recompensar o el poder legítimo, el que me da las normas, pues generan conformidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas son conformes con eso y lo aceptan. Está también el poder de la información. La información es una fuente de poder, porque quien tiene la información, pues tiene poder para tomar decisiones y sacar ventaja en diversas situaciones. También hay otra manera de poder que es el poder personal, el poder individual de cada uno, que lo puede tener una persona por ser experto o por ser carismático o ser referencia de otras personas. El poder de los expertos es un poder muy importante porque la gente cree en los expertos y acata lo que dicen los expertos porque respetan su conocimiento que está por encima de ellos en determinado tema. Y el poder carismático de referencia es el poder que cada ser humano ejerce con su personalidad y sus cualidades personales para influir sobre los demás. Ese poder de experto y ese poder carismático, que son poderes personales, generan compromiso en las personas. También hay otra forma de poder que es el poder de la planificación. Quien tiene un plan, tiene poder. Y finalmente está el poder de las relaciones, que es un poder que se usa mucho en nuestra cultura latina, que es que aquellas personas que tienen buenos contactos, buenas relaciones
llámese públicas, políticas, etcétera, tienen más poder, son personas que tienen la facilidad de adquirir poder. Entonces, estas son como las formas esenciales del poder, pero ahí podríamos decir que hay más de 100 formas diferentes de poder. Y si uno conoce todas las formas de poder y cómo ejercerlas, puede ser exitoso en la negociación porque tiene más elementos para ejercer su poder y obtener el beneficio que uno desea. Pero hablar de poder sin hablar de liderazgo, pues queda un poco incompleto, porque el poder y el liderazgo tienen son maneras de ejercer influencia sobre las demás personas. Pero veremos más adelante que hay diferencias entre el poder y el liderazgo. Aquí vamos a hablar del liderazgo. El liderazgo es el arte de motivar a un grupo de personas para actuar hacia un logro de un objetivo común. ¿Cómo? Estableciendo metas, objetivos, comunicándolos e inspirando a otros, con el carisma que tiene el líder y con la ética y responsabilidad que debe tener él. Entonces, el poder es la capacidad para que otros hagan de acuerdo a lo que yo deseo. Y el liderazgo es la capacidad que yo quiero que otros lo hagan, pero motivándolos, sin necesidad de forzarlos y que lo hagan de una manera convencida. Entonces, esa es la esencia del liderazgo. Y hablando de liderazgo, hay también varias formas de liderazgo. Podemos hablar de un liderazgo autoritario, de un liderazgo paternalista, de un liderazgo participativo democrático o de un liderazgo, digámoslo así, indiferente, dejar hacer, dejar pasar. ¿Cómo es un liderazgo autoritario? Un liderazgo autoritario es el que ejerce una persona tratando de imponer, especialmente un líder tratando de imponer sus ideas a los demás, buscando que los demás se motiven y lo sigan ciegamente, ¿sí? Entonces, cuando un líder es autoritario, pues la gente termina haciéndole caso casi que de una manera religiosa, muchas veces sin cuestionar lo que el líder está tratando de inducir. Hay otro poder que es el poder paternalista. Pues el poder paternalista es un poder más bondadoso porque el líder trata de identificar a sus seguidores como personas de su familia. Hay cierto contenido emocional y cierto aprecio, pero puede ser también llegar a ser autoritario o puede llegar a ser también afectivo. Está un liderazgo que es el liderazgo participativo democrático, que es cuando el líder motiva a los demás, pero escucha a los demás y muchas veces las decisiones en grupo se toman en concepto. Este es un mecanismo que idealmente es el de cualquier democracia, en donde todos puedan participar y opinar en la toma de decisiones. Y está un liderazgo de dejar pasar, que hay líderes que son muy permisivos y permiten que la gente y el equipo por sí solo tomen sus decisiones y él simplemente apoya. Digamos, ese es un liderazgo, yo lo llamaría débil. Entonces, tengamos en cuenta esos 4 estilos de liderazgo. Ahora, contrastemos el liderazgo con el poder. O sea, el liderazgo y el poder como que van a lo mismo, a lograr que las otras personas hagan. Pero varía mucho en las maneras como opera. El poder no requiere compatibilidad de objetivos, solo dependencia. Es decir, las personas, cuando yo ejerzo el poder sobre otros, los otros no necesariamente quieren eso, pero muchas veces tienen que hacerlo porque yo tengo la forma de ejercer el poder sobre ellos de acuerdo a cualquiera de la forma, llámese experticia, llámese la fuerza, llámese la coerción, etcétera, cualquier forma de poder. En cambio, el liderazgo sí requiere congruencia con el objetivo del líder, es decir, para que la gente apoye al líder tiene que estar convencida de lo que están haciendo es bueno y válido para el equipo para conseguir el objetivo común. Entonces tiene que ser, las acciones tienen que ser del líder tienen que ser congruentes y con lo que la gente también quiere y desea. Y la gente pues también trata de identificarse con el objetivo del grupo. Tercero, el liderazgo se enfoca en la influencia hacia abajo sobre los seguidores, o sea, el líder siempre se puede decir que tiene una posición superior y la influencia del líder es de arriba hacia abajo. Finalmente, en el liderazgo la persona actúa motivada por su propia voluntad, creo que es la principal diferencia, mientras que en el poder no necesariamente las personas actúan convencidas o por su propia voluntad, pero sí actúan de acuerdo al
a la forma de poder que se ejerció sobre ellos. Es decir, yo puedo, como si tengo poder sobre otros, puedo obligarlos, ¿sí? Y ellos no necesariamente están de acuerdo conmigo, pero me están haciendo caso porque yo lo estoy obligando a ellos por alguno de los métodos, de una forma de poder, como puede ser a la fuerza, o por el poder de pagarles, o por la recompensa, etc. Entonces, tengamos en cuenta que el poder y el liderazgo son elementos esenciales en la negociación y que hay diferencias entre ellos. Muchas gracias.